Señor presidente, señores senadores, la verdad que este proyecto me ha hecho buscar profundizar distintos puntos de vista para el análisis. Me ha hecho traer a mi memoria experiencias vividas por el mundo mismo, ¿no? Y ahí veo yo cómo entre los seres vivos del planeta, que son la flora, la fauna y los seres humanos, en esos seres humanos, en esos seres vivos, en esos seres que decimos tenemos racionalidad e inteligencia, y está a la vista con los avances científicos y tecnológicos de la humanidad, que sí, que tenemos una capacidad de racionalizar, de aprender, de crear, de inventar y de desarrollarnos. Pero en el camino transcurrido por la humanidad, vemos cómo aquellos países o aquellos ciudadanos de los países que están todavía en vía de desarrollo admiran, añoran la vida tal vez de esos países más desarrollados, países con grandes industrializaciones, con grandes ingresos por cápita, que pareciera ser nos hacen creer que están dichados de felicidad, que son plenos en su vida de realizaciones y que no tienen ningún inconveniente mayor que vivir y disfrutar la vida. Y nosotros creemos eso y aspiramos a ello. Ahora, la realidad muestra que el planeta ha tenido un profundo cambio climático que va en contra de la vida misma de todos los seres vivos, flora, fauna y humanos. Y aquellos países que dicen que son desarrollados con un gran nivel económico buscan regir a los países en vía de desarrollo cómo debemos nosotros crecer o no crecer. Por ejemplo, la Europa. El viejo mundo, que tenía miles de dificultades de todo tipo. Creció muchísimo cuando llegaron a lo que ellos creyeron que eran las Indias y era la América. Y se nos llevaron nuestras riquezas y con nuestras riquezas, con las riquezas de estas tierras, de estos suelos, hicieron grande la Europa. Pero ahí viene la contradicción del humano. El crecimiento de los países desarrollados, la gran industrialización, creo que es quienes más aportaron al cambio negativo climático que hoy tiene el planeta. Ellos plantean, por ejemplo, que nuestros países latinoamericanos no deben subvencionar la producción agrícola ganadera, que debemos tener la menor cantidad de subsidio. Pero sin embargo el país del norte de América y los países de Europa subsidian a sus productores, aportan desde la plata del Estado al subsidio de la producción. Sin embargo, si nosotros subsidiamos la producción, somos malos administradores, malos estadistas. El deterioro del clima es palpable. Nosotros le aportamos en un porcentaje menor a ese deterioro, pero le aportamos. Entonces, cuando tenemos que tratar leyes que tienden a ver de proteger el medio ambiente, la tenemos que analizar más profundamente. La contradicción de la que le hablo yo es porque tenemos puntos de vista distintos
¿Es una concepción ideológica distinta? Puede haber en un menor punto. ¿Sabe cuál es la mayor contradicción que tiene el humano? Es creer que generar riqueza, que generar poder económico y tener poderío a costa de la vida de muchos y a costa de destruir el planeta, para ellos lo vale y así lo hicieron. Pero hoy se dan cuenta que tenemos que producir un recambio, pero ellos ya están totalmente industrializados. Ellos ya tienen problemas de fuente de agua. Los reservorios de agua están aquí en esta América del Sur, en nuestra patria. Y en el tiempo va a ser trascendental. Por eso cuando nosotros vemos que hay un gobierno que busca entregar la patria, estamos diciendo que busca entregar nuestra vida misma. Esencialmente la entrega del agua. Cuando escucho yo decir que esta ley la tenemos que tratar porque ya tenemos una demora, porque la ley de bosques decía que cada 5 años teníamos que presentar un proyecto de cómo seguir desarrollando nuestra preservación de nuestros bosques nativos y a la vez cómo podíamos desarrollar la producción. No la presentaron y es del 2019. Y ahora nos viene el apuro. El retraso es del 2019 y no están sentados aquí los responsables de ese retraso. Lo he escuchado al ministro de la Producción muy atentamente cuando vino a hablarle a los señores senadores de esta ley. Tenga la seguridad que en una charla y en un intercambio de puntos de vista no la vamos a conocer en profundidad, pero sí podemos tomar parámetros generales. Y el ministro nos dijo que habían cumplido con todas las normativas y con todos los protocolos necesarios para conversar con los distintos sectores de la sociedad, con las distintas comunidades, criollos y originarios. Y nosotros lo escuchamos atentamente. El ministro nos dijo que es una ley que tenía un máximo consenso porque había sido trabajado con las universidades y con todos los sectores. Y ante eso le pregunté yo, ¿por qué no habíamos intervenido los representantes del pueblo de ambas cámaras, tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, en el estudio y en el aporte que podíamos hacer basado en nuestras experiencias? Y me contestó que quiso dividir muy bien a los sectores sociales que tenían que, con la técnica y con su idiosincrasia y sus identidades, trabajar el proyecto, con quienes luego tenían que legislar sobre el proyecto y hacerlo ley. Entonces los sectores de la sociedad que ellos convocaron pudieron estudiarla y trabajarla. Y nosotros la tenemos que aprobar sin tener el tiempo de estudiarla y conocerla en profundidad. Toda ley es perfectible, por más que hayan actuado todos los sectores. Pero cuando desde la comisión que presido convocamos junto con el presidente de la Comisión de Minería a distintos sectores, que los convocamos porque nos pidieron por nota ellos ser convocados, no es que los fuimos a buscar. Ellos pidieron una reunión, se la dimos a la reunión, les dimos todo el tiempo del mundo para que se expresaran. Y empezaron a decir que iban a judicializar el proceso porque no se habían cumplido los protocolos y las normas para el diálogo con las comunidades, que habían elegido miembros individuales de las comunidades. Cuando hablamos con sectores de la universidad dicen, nadie usa el nombre de la universidad porque la universidad no ha acompañado ese proyecto. Fueron en la individualidad profesionales de la universidad que acompañaron y comparten ese proyecto, pero la universidad no. Y entonces empezamos a notar lo que tuvimos en esas reuniones, que había como algo raro, como que el diálogo no había sido tan fecundo, como que el diálogo no había sido tan con los que se tenía que hablar.
La sociedad rural salteña, con otras organizaciones del agro, también me pidieron una reunión como presidente de la Comisión de Agricultura bastantes semanas atrás por otros temas que ellos querían que nosotros conversemos. Y me acuerdo clarito que el presidente de la rural dijo: se está estudiando el ordenamiento territorial, pronto va a estar aquí en el recinto para que ustedes los traten. Nosotros al principio habíamos quedado afuera, o sea que también habían quedado afuera, pero luego pudimos integrarnos y a la vez tratamos de sacar la mejor ley. Pero nos gustaría, nos dijo el presidente de la sociedad rural, que cuando el proyecto llegue a sus manos, nos convoquen para ver qué podemos mejorar. No hemos tenido el tiempo de invitarlos, tampoco ellos pidieron, una vez que ya estaba el proyecto y tratándose en diputados, tampoco pidieron. Ya parece que les gustaba o les gustaría como está. Y yo creo que estoy seguro que la sociedad rural y las organizaciones productivas podrían aportar mejoras a estas leyes. Estoy seguro que podrían aportar mejoras. ¿Y por qué creo que debe ser un análisis más profundo? Porque estamos hablando de la vida. O creemos que un árbol no tiene vida, o creemos que la flora no es vida, o no sentimos que esa flora y esos bosques nos producen el oxígeno necesario y nos están permitiendo ver si podemos encaminar políticas para mejorar el cambio climático y que no sea un desastre en la humanidad. ¿O creemos que la fauna no es vida? Flora, fauna y humanos somos vida. Y esta ley es perfectible, tengan la seguridad. Me dicen, pero hay cosas que mejoran un montón comparada a la ley anterior. Comparto, hay cosas que mejoran, pero no porque nos mejoren unas cuestiones, vamos a dejar otros temas trascendentes que podemos mejorar. Yo fui, creo que el primero que habló allá por el 2007 en una campaña que le decía a los salteños que había que producir conservando y conservar produciendo. Palabras que muchos años después escucho del gobernador de la provincia. Producir conservando y conservar produciendo. Mis primeros pasos en la vida, en sociedad, en colectividad, en trabajo de conjunto, fue ser un dirigente de los pequeños agricultores. Y me tomé el trabajo en esa época de conocer las grandes producciones y los distintos sectores de la provincia. Me tocó ser parte de un gobierno en la etapa en la que participé de ese gobierno. Se desmontaron 750.000 hectáreas. Y cuando se hablaba de poner en marcha el desarrollo productivo de esas 750.000 hectáreas, se hablaba de la calidad de vida que iban a tener, de la mejor calidad de vida que iban a tener los pobladores de esas regiones. Les quiero decir que la experiencia nos ha mostrado que el campo le aporta al país muchísimas divisas, pero a las comunidades a donde están desarrolladas el campo, la calidad de la vida de los trabajadores de ahí no ha mejorado. Y si ha mejorado ha sido para unos pocos y muy poco, y para la mayoría siguen la pesadumbre de vivir el día a día. Las miles de hectáreas desmontadas que planteaban que iba a llevar desarrollo, luego con la ciencia y la tecnología te producen 1.000 hectáreas con menos de un empleado. Y esta ley podría, bajo esa experiencia, decir en su articulado que ante tantas miles de hectáreas, tantas hectáreas las vas a dedicar a las producciones de cultivos intensivos, que son los que generan el alimento que sí come nuestra gente, que son las producciones que sí generan trabajo. Pero no,
a eso no lo tocamos. Lo dejamos a la buena de Dios o a la buena persona que puede ser el productor. Pero quiero decirles que nuestra provincia ha ido mutando. Nuestra región, esta América del Sur, esta provincia de Salta ha ido mutando de tener productores milenarios de cultivos que necesitaban de mano de obra. Hemos ido, yo les llamaba labradores de la tierra, porque los conocí, porque viví, porque aprendí de ellos. Labraban la tierra, eran artistas y artesanos cuando te trazaban una acequia en medio de la montaña, cuando te rayaban los terrenos con curvas sin tener niveles, con una capacidad con el agua al talón, como le llamaban ellos. Labraban la tierra, de ahí pasaron a ser agricultores. Pero en las grandes extensiones pasaron a ser empresarios del agro. Hay gran diferencia entre el labrador de la tierra, entre el agricultor y el empresario del agro. Y el empresario del agro se fija más en el balance final, los ingresos y las ganancias, que en la calidad de vida de los que viven en esos terrenos. Y sabiendo eso, esta ley tendría que poner puntos claros en ese tema. ¿Saben qué dolor sentía cuando era vicegobernador de la provincia y veía miles de árboles quemados con cientos de años, tal vez algunos de ellos, cuando tenemos zonas desérticas a donde poder cocinar a nuestra gente ya le cuesta? Y ahí lo quemábamos, porque el empresario del agro no se fija en la gente, se fija en sus ganancias. Y llevar esa madera, en vez de prenderle fuego, acardonarla y prenderle fuego como hacían. Yo les planteaba a mi gobierno, y no pude hacerme escuchar, que por qué no hacíamos una región a donde estarían obligados los que desmontaban a traer esas maderas, para que luego los carpinteros, los artesanos y los que podían usarla de energía lo usaran. Y decían que era mucho costo. ¿Y cuánto costo le habríamos significado de ingreso a los que habrían usado esa madera como energía, a los artesanos como herramienta de producción y a los carpinteros? Pero era más fácil acardonarle y prenderle un fósforo y quemar lo que Dios o el mundo, la tierra o los astros nos pusieron por año. De eso estamos hablando cuando hablamos de nuestros ancestros. De eso estamos hablando cuando hablamos de nuestra madre tierra. De que no nos cuesta nada prenderle un fósforo. ¿Saben cuántos emprendimientos se hicieron cuando la ley de bosque prohibía la deforestación? Porque se producían incendios invisibles. Y entonces, como ya el diablo había hecho el incendio y las tierras habían quedado desérticas, se generaban desarrollos inmobiliarios y otros tipos de desarrollo. Y no somos capaces de en una ley poner claramente que se suscitan esas cosas. El dueño de catastro tendrá que volver a forestar con bosques autóctonos y no cambiarle el destino. Tampoco está claro en esta ley. Tampoco está claro en esta ley. Las distintas organizaciones que vinieron al Senado dijeron que no habían sido tenidas en cuenta su forma de vivir, que no habían tenido en cuenta su idiosincrasia y su cultura. Podría ser que el 90% de los que desarrollen la productividad a través de esta ley sean buenas personas y los tengan en cuenta, pero ya tenemos que quedar en ese libre albedrío de ser buena persona. El gobierno nacional no nos está mostrando que aquí hay que ser buena persona. Nos está mostrando que lo único que le importa es la plata, que lo único que le importa es que los ricos sean más ricos. Y si para eso no tiene que darle remedio a los del PAMI, no le da remedio. Si no le tiene que dar medicamento a los enfermos oncológicos, no le da. Si a los excombatientes que tenían muchos problemas de salud, le tiene que quitarle el apoyo del medicamento, se lo ha quitado. Y a eso yo tengo que creer que van a venir y van a ser bondadosos con nuestras comunidades y que nos van a preservar el medio ambiente.
Quiero creer en lo humano. Creo que hay mucho más gente buena que mala. Pero la ley está hecha justamente para ordenar a los que son malos. Y esto debería tratar este ordenamiento. ¿Cómo ordenamos a los malos? ¿Y cómo generamos y evitamos la quema de los montes cuando hagan los nuevos montes? ¿Cómo le decimos que tienen la obligatoriedad de producir alimentos, como dice el gobernador? Quiero generarle alimento a los que no tienen para comer en mi provincia. Eso mismo quiero yo. Pero no es la soja y no es el maíz. Porque la soja y el maíz se exporta, los cultivos extensivos se exportan, luego vienen como divisas y en dólares, pero hoy vienen para ir a pagar esa famosa deuda externa hecha por Macri con el Fondo Monetario y acrecentada por el presidente Milei. Por eso cuando nos dicen que el índice de riesgo país ha bajado, únicamente significa que tienen como apretarnos para que le paguemos, porque ya el presidente le ha quitado la plata a los jubilados, le ha quitado la plata a los trabajadores y está diezmando el país. Por eso somos garantía de poderle pagar los créditos internacionales y nos dicen que tenemos que aplaudir y sentirnos héroes porque han bajado el riesgo país. Esta ley mejora, pero también deja muchos grises. Esta ley mejora, pero sigue dejando a comunidades sin poder expresarse. Esta ley mejora, pero sigue permitiendo que quememos lo que la naturaleza nos dio. Esta ley mejora, pero sigue sin hacer una evaluación mucho más profunda de cuánto de bosque necesitamos para cuidar la fauna. Y esta ley mejora, pero no dice lo que el gobernador quiere, que cómo generamos alimento. ¿Saben que lo que comíamos los norteños lo producían en gran medida el Valle Calchaquí, el Valle del Lerma y la zona de Colonia Santa Rosa? Las otras regiones producían para exportar. Bueno, les quiero dar una triste noticia, queridos amigos. Hoy día para un vallista ser productor es como si fuera un ignorante. ¿Cómo te vas a poder poner a producir papa? ¿Cómo vas a producir porotos payares? ¿Cómo vas a producir pimientos para pimentón? Si luego no lo tenés cómo vender, no tenés una política que te defienda y ya no te alcanza para lograr albergar lo que luego consumías durante el año para alimentarte. Hay hambre en nuestra zona porque nuestra producción no vale. ¿Y a dónde en esta ley o en alguna ley o en el ministro de la producción nos tienen en cuenta? Cuando van a nuestra región a hablar con productores, no sé con quién se juntan, porque nunca me han convocado para que les tire una idea a alguien que tiene vasta experiencia de lo que es producir y de lo que es la región. Pero vayan a ver si se están produciendo los campos vacíos, esperando que alguno de otro lugar lo compre y haga su casa de fin de semana o haga un proyectito turístico que también genera, pero de producción cero. Entonces, cuando hablamos de producir para alimentarnos, hablemos en serio. Cuando me dicen, vos te vas y lo ves al Chaco salteño, pobre, la región estructural más pobre de la patria, pero sin Nervango al frente lo ves al Chaco paraguayo, cómo se desarrolla. Está bien que eso mucha gente lo sienta y lo cree así. Pero hay otros que entendemos porque hemos visto. He ido muchas veces al Chaco paraguayo. ¿Y saben quiénes lo han desarrollado? ¿Los huichí? ¿Los chorotes? No. Comunidades extranjeras que trajeron a vivir ahí. Tienen otra vivencia, otra forma de entender la vida, otra forma de sociabilizar, otra forma de pensar y otra forma de trabajar. No fue que la ley le permitió desarrollar el Chaco paraguayo para bien de las comunidades milenarias. Las leyes permitieron que vinieran otras comunidades y lo desarrollaran y generaran riqueza, pero no para los nuestros. No estoy en contra de que vengan inversores.
No estoy en contra que vengan comunidades a enseñarnos. Le decía al prosecretario un día, era chiquito cuando mi padre me tenía en la casa de un amigo en Rosario de Lerma y empezaron a llegar personas distintas, más grandotes, musculosos, y le pregunté quién eran y me dijo, son argelinos, vienen a trabajar, vienen a darnos su conocimiento, seguramente venían escapando de las cruentas guerras del viejo mundo. Y se integraron y se hicieron propios y ahora son nuestros. Y hemos tenido un senador que era un orgullo tenerlo en este Senado, a Pedro Liberato Argelino, pero bien argentino y que transmitió conocimiento en el Valle de Lerma. No le decimos no a los que vienen, le decimos no a los capitales usurarios que vienen y se la llevan y no nos dejan nada. No es una ley más, es una ley importante, es una ley trascendente, es una ley a donde tenemos que escuchar a más gente. Y me gustaría escucharla a la rural, a las autoridades de Prograno y a las autoridades rural, para que me digan qué cosas veían ellos también que debían cambiarse en esta ley. No tuvimos esa oportunidad. Por eso, queridas senadoras y senadores, voy a hacer mío el pedido del senador Pailer de volver a la comisión. Porque el único argumento que he escuchado que hay que tratarla ahora es porque ya estamos en deuda del 2019 y porque van a venir inversiones. ¿Cuáles son las inversiones que van a venir? Puede ser que haya salteños que puedan querer desmontar algún campo que tienen por ahí, pero las inversiones de las que estamos hablando que van a venir son esas inversiones que no nos sienten, que no nos valoran, y que nunca van a pensar en la diversidad étnica que tiene nuestra patria. Esas son las inversiones que van a venir. Tienen que esperar, dice, si la tratamos ahora, vamos a aprovechar enero, febrero y marzo para que lo protocolar le dé posibilidades a que lleguen en julio las inversiones. ¿Queremos inversiones o proteger la vida? Que vengan las inversiones cuando esta ley proteja la vida. Por eso también pido que vuelva a comisión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.